fue Capilla New. Ese es el saludo que uso, ¿vale? Y fue de las primeras palabras o frases que aprendí cuando conocí a Adolfo. Como ustedes pudieron ver en el video, él fue una persona muy especial. Realmente no solo como lingüista, como investigador de siempre, también fue un hombre de hogar. No tenía casi ningún otro interés más que la docencia, la investigación y los indígenas. Esa fue su, casi yo diría su obsesión durante toda la vida. Desde que él era niño, parece, según me contaban sus padres y hermanos, siempre quiso estudiar los indios de Costa Rica. Nadie entendió nunca a qué se debía ese interés, porque en su familia nadie había hablado nunca de ese tema. Era como algo inexplicable que desde chiquito se refiriera a que quería dedicar su vida a eso. Parece que la única referencia en la familia que existe sobre algún antepasado interesado en esos temas fue Fray Francisco Constenla, que fue un misionero en Indias del siglo XVIII. Realmente él trabajó no en Costa Rica, ni en España, ni en otros lados. Se vino a América y fue en Venezuela con unos indios que se llaman cumanagotos, con quien hizo su labor de misión. Este grupo era de la familia Caribe. Es la única referencia. Pero sí existen anécdotas en la familia de por qué, al menos alguna explicación de a qué se debía que Adolfo se hubiera dedicado a la lingüística. Existe una anécdota muy curiosa de cuando él nació. Parece que nació en la clínica bíblica. En los primeros años, cuando llegó la doctora Cameron, que fue una de las fundadoras de la clínica bíblica, antes todos los niños nacíamos, incluida yo, con partera en las casas. Cuando llegó la doctora Cameron, ya los maridos casi permitían que las esposas tuvieran sus hijos en una clínica, porque era una doctora. La doctora Cameron tenía entre sus anécdotas de tantos niños que ayudó a nacer, la de un niño en Costa Rica que al nacer dijo una palabra. Parece que la palabra fue tigre.
el recién nacido habló. Nadie se explicó cómo era que eso había sucedido, pero ella lo tenía entre sus recuerdos muy importantes. Esa historia parece que fue interpretada en la familia como su vocación de lingüista, el interés por la palabra, por el lenguaje, al que dedicó toda su vida. Cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica, coincidimos en los mismos cursos de lingüística. Teníamos 17 años y llevamos los mismos cursos de lingüística, de literatura, y muchos de los profesores, después que teníamos en esa época, fueron los que formaron a los nuevos lingüistas. Fue muy curioso porque yo fui la primera novia y él vivía totalmente en sus lecturas, en sus investigaciones, en la literatura, pero fue precisamente por ese tipo de conversaciones que iniciamos la relación. Fuimos novios 4 años y cuando nos graduamos los dos, éramos de la misma edad, 3 meses de diferencia, nos casamos. Antes, en esos años de noviazgo, ya él estaba yendo, desde antes de conocernos, tenía por lo menos desde los 15, 16 años, la costumbre empezó a ir a los territorios indígenas, pero principalmente a la zona de Huatuso. Ese fue el primer grupo que él estudió y, por mi parte, la primera lengua indígena de la que tenía algún tipo de noción, porque sí, en mi familia nadie hablaba sobre lenguas indígenas. Cuando él salió de secundaria, sus padres le preguntaron dónde quería que fuera, dónde quería estudiar, en qué parte de Europa. Sus hermanos mayores, Manuel y Guillermo, habían estudiado allá y pues todos esperaban que también él fuera a hacer sus estudios universitarios. Cuando le preguntaron, él dijo, pero en Europa no hay indios. Entonces simplemente dijo, no, yo no voy a irme, me voy a quedar aquí. Y por eso fue que entró a la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura en la Universidad de Costa Rica. Pues ahí fue cuando nos conocimos y yo le ayudé, yo estuve al lado de la recolección de todos esos materiales desde casi el inicio. Nunca fui a esas giras
tengo que confesarlo, porque las condiciones en aquellas épocas eran muy, muy difíciles. Fíjense que él iba en bus a San Carlos, después tomaba una avioneta, no sé a dónde sería, que aterrizaba, y luego caminaba 8 horas entre aguaceros, barriales, porque eran caminos todos de tierra, y cargando una grabadora de las de aquella época. Les hablo de antes de los 70s. Una grabadora con las pilas grandes de antes y con carrucha. Ahora que estamos tan acostumbrados a la tecnología y a poder grabar muchísimas, bueno, todo se nos ha facilitado muchísimo a los investigadores actuales, pero en aquella época él cargaba su grabadora, papel, lápices y para recoger todos esos materiales. Caminar entre barriales pues no era tan fácil, así es que yo sí no fui, pero además de que siendo novios en aquella época no se podía ni siquiera ir al cine si no era con un acompañante. Así es que sí le ayudé, porque él recogía en tarjetas todo el material que iba oyendo de las grabaciones, iba anotando a mano con alfabeto fonético internacional todo lo que oía de las grabaciones. Grababa y escribía. Después me lo enseñaba y yo le ayudaba a pasar muchas de esas tarjetas a mano o con máquina de escribir, que todavía no eran máquinas eléctricas, eran las máquinas antiguas. Y todos esos materiales los fuimos recogiendo en tarjeteros, que eran la gente joven, todo eso le parece, me imagino, totalmente de otras épocas, y no se imaginan cómo era que trabajábamos. Se recogían, él me contaba todas las historias, toda la mitología, después de cada uno de los viajes, todo lo nuevo que había aprendido. Y me lo contaba, me pedía muchísimas cosas en Maleco, ya las he olvidado, pero el saludo